Bien, ya estamos en la tercera semana del taller de software ERP y en esta semana, de acuerdo a lo que estaba, ¿cierto?, indicado en la aula virtual, los alumnos tenían que leer, ¿cierto?, y ingresar a ver unos PPT. El PPT principal hablaba de el módulo de remuneraciones, ¿cierto?, que también se conoce por nómina. Es decir, es aquel módulo en el cual nosotros ingresamos los datos de un trabajador y incorporamos la ficha, incorporamos el contrato, incorporamos las funciones, incorporamos, ¿cierto?, todo lo que el trabajador va a realizar como función en una empresa cualquiera. Y por otro lado, por esa función que el trabajador va a ejercer, la empresa, ¿cierto?, tiene como contrapartida que remunerarlo, cancelarle, pagarle, ¿no es cierto?, por esos servicios. Y ese acuerdo que queda registrado y que es el único válido que permite a una empresa, ¿cierto?, saber que un trabajador cumple ciertas funciones y para el trabajador que está, ¿cierto?, cumpliendo esas funciones pertenece a una empresa particular, es el contrato de trabajo. ¿Cierto? El contrato de trabajo tiene que estar firmado ante notario, tiene que haber una parte que tiene que estar en el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, ¿cierto?, en un archivador, por ejemplo, el original firmado ante notario, y por otro lado, ¿cierto?, el trabajador se queda también con una copia original. Ese es el único instrumento válido. Ahora, del contrato de trabajo, de acuerdo a los datos, cómo se confecciona, lo primero que ¿cierto?, los personajes de recursos humanos ingresan son los datos básicos de la persona, es decir, nombre, RUT, profesión, edad, dirección, sexo, estado civil, profesión, ¿cierto? Y después continúan también con los datos ya específicos del contrato que dicen relación con el servicio que va a prestar, ¿no es cierto?, ya sea, por ejemplo, de vendedor, de trabajador, de gerente, de secretario, contadora, y cuáles son sus remuneraciones, es decir, los saberes que la persona va a recibir. ¿Qué comprenden estos saberes? El más importante es el sueldo base, ¿cierto?, que toda persona tiene que ganar, y acá en Chile sabemos que el sueldo mínimo, por lo menos que está vigente en este periodo, son 326.500, eso es lo mínimo que una persona puede ganar, ¿cierto? Lo otro que la empresa también puede ofrecerle al trabajador es la gratificación mensual, por ejemplo, que es un 25% del sueldo, ¿cierto?, que la persona recibe. Puede también incorporársele horas extra por su trabajo y una colación, una movilización, cargas familiares, ¿cierto?, si tiene hijos en edad escolar, digámoslo así, y a cualquier otro haber que se le pueda asignar como parte de esos ingresos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la empresa también tiene la obligación legal, ¿cierto?, esto no lo puede dejar de hacer, ni el trabajador puede solicitar que la empresa no lo haga, son los descuentos de AFP, los descuentos de ISAPRE, o de salud, mejor dicho, y los descuentos de AFC, que es la administradora de fondos de cesantía. ¿Cierto? El tema del AFP es para cuando el trabajador ya cumple su edad, ¿cierto?, y jubila, y por lo tanto ya deja de trabajar, y ese dinero es el que se acumula y uno lo tiene para su futura vejez. El de salud es, obviamente, si el trabajador en algún momento se enferma y puede recurrir al sistema de salud, ¿cierto? Y ahí, dependiendo de los beneficios que tenga, va a ser la cantidad y cómo lo van a atender también, ¿cierto? Y por otro lado, la AFC, que es la administradora de fondos de cesantía, es cuando la persona, ¿cierto?, puede ocurrir en su vida que quede cesante. Y cuando una persona queda cesante, para no quedarse sin ningún ingreso, comienza a funcionar el AFC, ¿cierto?, y por lo tanto le entregan algo de dinero. Esos son los 3 descuentos obligatorios, ¿cierto? También hay otro descuento que es legal también, que por ejemplo si la persona gana sobre 700.000 pesos, que inclusive está de moda hoy en día, tanto que se habló por el tema del segundo retiro, la AFP, tiene que pagar impuestos. Ese impuesto también se tiene que calcular, se tiene que contar al trabajador porque es por ley y obligatorio. Y hay descuentos que son los típicos voluntarios, como por ejemplo un anticipo, una cuota, ¿cierto?, porque pertenece a un sindicato, o un descuento de una cuota porque se compró un auto, ¿cierto?, y así sucesivamente. Por lo tanto, en el tema tiene que aparecer
todo, ¿cierto?, lo que significa haberes y todo lo que significa descuento para finalmente generar la liquidación a pago o el líquido a pago, es decir, la cantidad de dinero que la persona se lleva para su casa. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver un día, ¿cierto? Es una forma de presentar la importancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto?, dentro de la administración de una empresa, porque se entiende que, de acuerdo a lo que conversamos inclusive la primera semana, el factor más importante en toda empresa es el recurso humano, ¿cierto? Las personas que conforman, que elaboran, que están ahí en una empresa, porque es lo que le da vida, ¿cierto? Porque si nosotros dejamos el edificio, la oficina, ¿cierto?, el local, sin nadie, no tiene vida, ¿cierto? No hay movimiento, no hay mayor dinamismo. En cambio, cuando llenamos el edificio, llenamos la bodega, llenamos la, ¿cierto?, oficina, el local, con gente, ahí se ve movimiento de la misma vida y eso se supone y se entiende que el factor más importante, por lo tanto, es las personas al interior de una organización y por lo tanto es el factor que uno debe mejor cuidar, debe mantener, ¿cierto?, los ánimos muy en alto, de tal manera que el trabajo sea positivo, sea eficiente y sea eficaz y se logre el objetivo, ¿cierto?, que la empresa se propuso con la contratación de ese personal en particular. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es, de alguna manera, muy sencilla, cómo generalmente, ¿cierto?, sobre todo acá en Chile, específicamente en Chile, se diseña, se confecciona una liquidación de sueldo. Entonces ahora yo me voy a ir aquí a compartir, ¿cierto?, la pizarra, una pizarra en blanco, ahí está la pizarrita en blanco, y vamos a colocar acá, por ejemplo, liquidación de sueldo, ¿cierto? Liquidación, es decir, lo que a la persona le pagan, le presentan, ¿cierto?, una vez al final de cada mes para que se le pague su sueldo. Liquidación de sueldo. Por lo general, la liquidación de sueldo se divide siempre en dos, ¿cierto? Es como una hoja en blanco, la que le estoy mostrando acá, y que se divide por la mitad, ¿cierto? Lo hice con rojo para destacarlo. Y en el lado izquierdo de la liquidación aparecen todos los haberes. ¿Qué son los haberes? Son las cantidades de dinero que la persona, por su función que está ejerciendo en una empresa, tiene que obtener, ¿cierto?, como contrapartida de su trabajo. Es decir, toda la cantidad de dinero que la persona va a recibir por su trabajo. Y eso se llama haberes, ¿ok? Para que lo tengan ahí presente. Entonces, aquí vamos a poner haberes. Haberes. Es decir, todo lo que yo voy ganando. ¿Cuál es el principal, el básico, el mínimo haber que una persona puede ganar? Es lo que conocemos como sueldo base. ¿Ok? Sueldo base. Acá en Chile, ¿cierto?, el sueldo base mínimo que una persona puede ganar en una empresa o en un emprendimiento, en una microempresa, ¿cierto?, en cualquier lugar, 626.500 pesos. Eso es lo mínimo que la persona puede ganar. No puede ganar menos de eso porque eso está regulado por la ley, ¿cierto? Es sueldo base. Después, otro haber importante que siempre está presente en la empresa, lo que se llama gratificación. La gratificación, que es un 25%, ¿cierto?, de la renta del trabajador que se le agrega como haber. Otro que siempre aparece y siempre está, y la mayoría de los trabajadores también tienen, son las horas extras, ¿cierto? Una persona que en Chile trabaja por 45 horas a la semana, pero si la persona tuvo que, por algún motivo en particular, o algún motivo sin importancia, pero que tuvo que quedarse más tiempo trabajando y, por ejemplo, llegó a 46, 47 horas, bueno, todo lo que sobrepasa las 45 horas se llama hora extra, ¿cierto? Y aquí en Chile se paga el 50% más alto que una hora normal. O sea, por ejemplo, si una persona gana 10.000 pesos la hora, para hacerlo fácil, la hora extra le significarían 15.000, 150% más. Por lo tanto, no deja de ser, y por eso es que muchas personas intentan, ¿no es cierto?, de alguna manera obtener la hora extra. ¿Por qué? Porque va aumentando su ingreso y por lo tanto le va quedando más dinero para el bolsillo. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos principalmente como los más básicos, ¿cierto? Porque pueden haber otros, como por ejemplo, en este mes de diciembre, que nos paguen un bono o un aguinaldo de Navidad, ¿cierto? Lo pueden pagar, pueden ahí incorporarse, por lo tanto, ese dinero
también tiene que aparecer registrado como un haber que la empresa me está, ¿cierto?, entregando a mí, digamos. Y eso se llaman, pero en este caso no lo vamos a colocar porque son haberes especiales, ¿cierto? Son no permanentes. Estos son los que le mostré acá, el sueldo base, la gratificación y la hora extra son permanentes casi todos los meses. ¿Ok? Y todos esos ítems se llaman, dentro de los haberes se llaman haberes imponibles. Imponibles. ¿Cierto? O sea, por eso se paga impuestos, se descuenta la AFP, se descuenta la salud y se descuenta la ISAP. ¿Ok? O sea, perdón, la AFC. Después hay otros saberes que también, por lo común, todas las personas tienen, que son la colación, ¿cierto? Es decir, le pagan una cierta cantidad para que la persona coma, ¿cierto?, en sus horas de trabajo. La movilización, ¿cierto? Porque la persona tiene que trasladarse, digamos, de la casa allá, de allá para, por lo tanto, se le paga también una cierta movilización. Y otro que también es importante, ¿cierto?, si uno tiene hijos menores, se llaman cargas familiares. Cargas familiares. Todos estos ítems se conocen como, también son haberes, ¿cierto? Son dineros que la persona recibe, va recibiendo, por lo tanto va aumentando la cantidad de dinero que voy a obtener. Estos se llaman haberes no imponibles. Imponibles. Es decir, por esto no se paga impuestos ni me descuentan nada. Entonces, por ejemplo, si la movilización es 50.000 pesos, me llegan 50.000 pesos al bolsillo. Si el Estado, ¿cierto?, le paga 1.500 pesos por una carga, me llegan los 1.500 pesos por esa carga familiar. ¿Ok? No se me hace ningún descuento, pero eso se llaman haberes no imponibles. Entonces ya tenemos un total de haberes imponibles y otro total por haberes no imponibles. Y finalmente se suman ambos y, ¿cierto?, al final de la parte del sector izquierdo de la liquidación de sueldo aparece una glosa que dice total haberes. ¿Ok? Con total haberes, si sumamos todo, por ejemplo, sumamos que todo lo que sumamos, sueldo base, hora extra, gratificación, colación, movilización, carga, me suman 500.000 pesos. Vamos a poner un valor cualquiera, 500.000 pesos. Esto sería espectacular si uno se llevara los 500.000 pesos para la casa, ¿cierto? Estos son mis haberes, por lo tanto, estos son mi dinero, aquí están mis 500.000, me voy. No. Acá en Chile, ¿cierto?, y como en todas partes del mundo, hay descuentos de esos 500.000 pesos que, por ejemplo, ¿cierto?, sería lo que yo me podría llevar para mi casa o para el bolsillo. Pero ahí comienza el lado que está al lado derecho, que se llaman los anticipos, no, los descuentos. Descuentos. Y aquí yo tengo descuentos legales. ¿Cuáles son los descuentos legales? Que está obligado la empresa, el empresario a realizar como descuento y el trabajador tiene la obligación, ¿cierto?, permitir que se lo descuente, porque es por ley. ¿Cuáles son esos? La famosa AFP. AFP, ¿cierto? La administradora Fondo de Pensiones, que es la cantidad de dinero que yo voy acumulando todos los meses para mi vejez, ¿cierto?, para cuando yo esté jubilado. ¿Qué otro descuento legal? Salud, ¿cierto? Salud porque uno nunca espera, pero lo más probable es que en muchos periodos o en algunos periodos, ¿cierto?, o en algún periodo de mi vida me enferme y por lo tanto le quiero ir al médico, a un hospital, a alguna clínica. Ahí está, necesito salud. Con eso, de alguna manera, yo me protejo. Y el otro descuento es el AFC, la administradora fondo de cesantía, ¿cierto? Porque también uno nunca espera quedar cesante, pero ocurre también en la vida de las personas y por lo tanto necesito tener un colchoncito ahí, necesito una cantidad de dinero que me ayude cuando yo esté en ese periodo que no es muy, ¿cierto?, simpático, cuando uno queda sin trabajo. ¿Ok? Esos son los descuentos, sí, legales. Después hay otro descuento que también es importante, dependiendo de la cantidad de dinero que la persona gana. En este caso, por ejemplo, que dijimos que el trabajador tenía un total haber de 500.000 pesos, no paga impuestos. ¿Cierto? Porque en Chile, de acuerdo a la tabla, para pagar impuestos, una persona que aproximadamente gana sobre los 700.000 paga un poco de impuestos, 500 pesos, 300 pesos y de ahí para arriba. ¿Ok? Pero paga algo de impuestos locales. Y por lo tanto, ¿cierto?, también lo tenemos que considerar que puede haber un impuesto a la renta, ¿cierto?, que también es un descuento.
y por lo tanto me sacan de esos 500.000 pesos, me lo tendría que sacar. Pero como gano 500.000 pesos, afortunadamente en este caso no tendría impuesto la renta, pero en otros casos una persona que gana 1.000.000, 1,5 millones, obviamente que sí le tiene que hacer descuento de impuesto a la renta. Y después vienen los descuentos voluntarios. ¿Cierto? Voy a poner aquí descuentos voluntarios. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, el típico y el más común, y que siempre todas las liquidaciones son usadas porque es bueno tenerlo, son los anticipos. ¿Cierto? Anticipos. Por ejemplo, algunas empresas otorgan el anticipo el día 10 de cada mes. Anticipos. Hola María Alejandra, ¿me escuchas? María Alejandra. Sí, María Alejandra, tú tuviste la primera clase conmigo, ¿no? No, tranquilo, no te preocupes, María Alejandra. ¿Tuviste la primera clase? Ah, ya. Perfecto. Entonces, mira, lo que... Ok. Sí, no, desde la segunda no hubo participantes. Así que no te preocupes. Mira, lo que yo estaba haciendo, lo voy a volver a hacer o sea, te lo voy a volver a explicar, ya para que lo escuches. Bueno, bien. Ok, mira, acá lo que yo estoy colocando es, ¿tú ves una pantalla, una pizarra en blanco con letras negras? Sí, ok, vale. Espera un poquito, déjame, voy a salir de aquí un ratito, voy a dejar de compartir. Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy día, María Alejandra, para que tú sepas, ¿cierto? De acuerdo al aula virtual, lo que aparecía ahí en el aula virtual, eso es como en Chile se confecciona una liquidación de sueldo común y corriente, ya normal, digamos, que es, digamos, una de las funciones del Departamento de Recursos Humanos dentro de la empresa, ¿cierto? Del Departamento de Administración, que toda persona que se contrata y que tiene un contrato, por lo tanto, y trabaja para la empresa, ¿cierto? En contrapartida de ese trabajo, en contrapartida de lo que la persona está haciendo como función, ¿cierto? Al interior de la organización, la empresa le devuelve con una cantidad de dinero que también está en el contrato, ¿cierto? Eso me imagino que tú de alguna manera lo has escuchado, lo sabes o has tenido experiencia, y por lo tanto, tú sabes que una persona que trabaja en una empresa, ¿cierto? A final de mes, por lo general, se le paga el sueldo que corresponde por su trabajo, ¿ya? Entonces, lo que yo estaba mostrando era cómo se confecciona una típica liquidación de sueldo acá en Chile, ¿ok? Eso es lo que yo estaba mostrando y ahora te voy a mostrar la pizarra blanca con las letras negras que estaba mostrando antes para que lo tengas presente, ¿ok? Eso es lo que estaba haciendo. Entonces voy a ir a compartir la pizarra. María Alejandra, ¿estás viendo la pizarra que hice liquidación de sueldo? Ok. Entonces, como yo estaba comentando, ¿cierto? La liquidación de sueldo, como se ve ahí, se divide en dos partes, ¿cierto? La hojita se divide en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. En la parte izquierda, que es la que te voy a destacar acá con un lápiz rojo, ¿cierto? Esta parte aquí de la izquierda que se llama haberes. Los haberes son la cantidad de dinero
que la persona recibe por el trabajo que realiza. Cualquier dinero que perciba es un haber. ¿Okay? ¿Cuáles son los saberes típicos? Y eso es lo que yo estaba colocando acá en la liquidación, lo básico, lo elemental de una liquidación de sueldo es el sueldo base, ¿cierto? Lo que la persona gana como mínimo, y acá en Chile, de acuerdo a la ley, son 326.500 pesos. ¿Cierto? No puede haber ninguna persona en Chile puede ganar menos de esa cantidad. Después viene otro ítem que es parte de los saberes, que se llama gratificación. La gratificación es una parte de las utilidades que la empresa tiene que se le traspasa al trabajador en su sueldo y que corresponde a un 25% de lo que la persona gana. Es un 25% de eso. ¿Okay? La otra función que generalmente los trabajadores cumplen y participan dentro de una empresa es que tengan horas extras, ¿cierto? Porque como comentaba, acá en Chile, una persona por ley puede trabajar un máximo de 45 horas a la semana. Por lo tanto, si la persona trabaja 46, 47 horas, todo lo que sobrepasa los 45 se llama hora extra, ¿ok? Y eso se lo tienen que pagar de una manera diferente porque es un 50% más caro que una hora normal. Por ejemplo, si una persona gana 10.000 pesos por la hora, en la hora extra ganaría 15.000 pesos, es decir, 5.000 pesos más que los 10.000 y por lo tanto por eso que se suma y te pagan 15.000 pesos por hora extra. ¿Ok? Todo eso se llama, lo que acabo de mencionar se llaman haberes imponibles. ¿Cierto? Los haberes imponibles. Los haberes imponibles, por lo tanto, están los sueldos base, la gratificación y las horas extra. ¿Ok? ¿Qué significa que sean imponibles? Imponible significa que en base a eso te pueden descontar porque tienes que pagar impuestos a la renta, te descuentan la AFP, la salud y la AFC. ¿Ok? Eso, por eso te van descontando. Ahora, hay otros saberes, ¿cierto? Otra cantidad de dinero que la persona gana que no son imponibles. ¿Cuáles son esos? Que son típicos y son los únicos acá en Chile. La colación, ¿cierto? Que es una cantidad de dinero que a uno le dan para poder alimentarse, digamos, en todo el tiempo que está en la empresa. La movilización, que es una ayuda, ¿cierto? Porque la persona tiene que trasladarse de su casa al trabajo a la casa. Y también lo que el Estado otorga, ¿no es cierto?, una cantidad de pesos por cada carga familiar que tenga la persona, obviamente, que sean sus hijos y que tengan la calidad de carga. Todos estos haberes se llaman finalmente haberes no imponibles. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que no me van a descontar de esta cantidad de dinero nada de la AFP, de la salud y de la AFC. No me hacen ningún tipo de descuento, sino que, por ejemplo, si la persona gana 50.000 pesos en movilización, le llegan los 50.000 pesos al bolsillo. ¿Ok? Ahora, cuando yo tengo todos los saberes imponibles, más todos los saberes no imponibles, me da un total de haberes. Aquí yo tengo que sumar esos dos y llego al final, y es un total de haberes, que esto es una cantidad de dinero que la persona se ganó en el mes, ¿cierto? Aquí vamos sumando los pesitos y me queda la cantidad de dinero que yo tengo para el bolsillo. ¿Ok? Sería muy bueno, sería espectacular si uno dijera, perfecto, me llevo esa cantidad de dinero, ¿cierto?, para la casa. Por ejemplo, supongamos que todo lo que sumó la persona llegó a 600.000 pesos. ¿Cierto? 600.000 pesos son todos sus haberes. Entonces uno dice que bueno, me voy a llevar 600.000 pesos para el bolsillo o para la casa. Pero lamentablemente existe el lado derecho de la liquidación de sueldo, que son los descuentos, que están aquí, ¿cierto?, estipulados, descuentos. Y por lo tanto, ¿qué significa eso? Que me van a empezar a descontar de los 600.000 pesos que era mi dinero, me empiezan a descontar. ¿Cuáles son los descuentos? Primero los legales. La AFP, ¿cierto?, que como comentaba, era por si la persona vaya acumulando durante toda su vida y cuando esté viejito, ¿cierto?, cuando se jubile, pueda tener algo de dinero y no quede tan desprotegido. La salud, ¿cierto?, también es un descuento legal. ¿Por qué? Porque la persona nunca piensa enfermarse, pero cuando se enferma,
¿cierto? Tiene que recurrir a un doctor, a la clínica, al hospital, al Cefam, donde sea, y le van cobrando y ahí con la salud se defiende. Y también le hacen un pequeño descuento del AFC, que la AFC es la administradora de fondos de cesantía, ¿cierto? Que la persona también nunca piensa que va a quedar cesante, va a quedar sin trabajo, pero también ocurre a lo largo de la vida de las personas. ¿Y qué significa eso? Que con este fondo que se va acumulando, ¿cierto? Puede hacer frente de alguna manera, recibir algo de dinero para no estar sin dinero cuando yo estoy cesante. ¿Ok? Esos son los descuentos legales, pero también hay otro descuento que depende de la cantidad que una persona gane, que es el impuesto a la renta, ¿cierto? No sé si tú has escuchado con ese famoso segundo retiro de la AFP, que todos estaban hablando, ¿cierto? Que si todos tienen que pagar impuestos o no pagar impuestos, bueno, a eso se refería, ¿cierto? El impuesto a la renta. Entonces acá en Chile, más o menos, una persona que gana sobre 700.000 tendría que pagar algo de impuestos, que sean 200 pesos, 1.000 pesos, pero tiene que pagar impuestos, ¿ok? Como en el ejemplo que estamos viendo, la persona, yo te comenté que ganaba 600.000 total, no paga impuestos, porque de 700 para arriba pagamos impuestos, de 700 para abajo no. Por lo tanto, esta persona no pagaría impuestos. Pero sí tengo que tener en consideración que existe un descuento que se llama impuesto a la renta. Y después vienen lo que yo te puse acá, que son los descuentos voluntarios, ¿cierto? Aquellos que yo quiero que se me hagan, como por ejemplo un anticipo. Eso es voluntario, ¿cierto? Si yo quiero me lo pasan, si no quiero no me lo pasan. Pero por lo general las empresas dan su anticipo, pero tú generalmente lo dan los días 10 y a fin de mes te pagan el saldo, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene 2 veces en el mes para que te llegue algo de dinero y ahí uno pueda coordinarse, ordenarse un poquitito más en el tiempo, en el mes o en el periodo. Bueno, eso es lo típico que aparecen en el lado izquierdo de la liquidación de sueldo y en el lado derecho de la liquidación de sueldo. Entonces, una vez que yo tengo todos los anticipos, ¿cierto? Los tengo aquí clarito, se supone que se suman todos los anticipos y por lo tanto también tengo un total de descuentos, ¿cierto? Todos los descuentos que se me hicieron por AFP, salud, AFC, impuesto a la renta si es que lo tuviera, descuento como el anticipo, por ejemplo, una cuota sindical porque pertenece al sindicato, etcétera, etcétera, todos se suman y ahí aparecen todos los descuentos. Entonces tengo todos los saberes del lado izquierdo, que son lo que yo gané en el mes, ¿cierto? Sueldo base, gratificación, horas extra, colación, movilización, carga familiar, todo se me suma. Y por el otro lado, en el lado derecho, tengo todos los descuentos que también se me suman. Y una vez que se hace el descuento de todo lo que significa, ¿cierto?, que me han descontado, siempre aparece ahí como un puntito destacado lo que la persona realmente, ¿cierto?, se lleva para la casa, y eso se llama líquido a pago, ¿cierto? Lo que se le va a pagar realmente al trabajador y se va a poder llevar efectivamente para su casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando uno está trabajando en una empresa y sobre todo en el departamento de administración y específicamente en recursos humanos, que se encarga, ¿cierto?, de pagarle las liquidaciones de sueldo o de confeccionar las remuneraciones a los trabajadores? Yo tengo que tener sumamente claro cuáles son los datos de la persona, cuál es realmente el sueldo base. Es decir, que hay personas que pueden tener un sueldo base de 400, de 500, de 1.000.000, y por lo tanto ese valor tiene que aparecer realmente en la liquidación de sueldo. Después existe la gratificación, que es, ¿cierto?, como te comentaba, el porcentaje que la empresa reparte a sus trabajadores de las utilidades que tiene la empresa, y después viene la hora extra. Entonces yo tengo que tener súper claro, por ejemplo, si la persona hizo 10 horas extra, que aparezca el valor clarito que de 10 horas extra, y no de 5 ni de 20. Tiene que ser 10 y bien calculado. ¿Cierto? Después lo que se le paga por colación, por movilización, y si tiene cargas familiares, que se le pague. Por ejemplo, si una persona tiene una, tiene dos, tiene 3 cargas familiares, se le tiene que pagar por lo que corresponde al total de sus cargas. Entonces ahí uno tiene que ir chequeando, yo tengo que ir, ¿cierto?, observando qué es lo que está pasando con los haberes de mis trabajadores. No puedo tener ninguna variación porque si me equivoco, ¿cierto?, eso va a dar que el trabajador vaya a reclamar que por qué me están pagando menos, si le pagan más se queda callado, pero si le pagan menos, ¿cierto?
lo más probable es que va a ir a recursos humanos a preguntar por qué está pasando eso. Y por otro lado, ¿cierto? Si la empresa no paga lo que corresponde, la imagen, ¿cierto?, del Departamento de Recursos Humanos, la imagen de Administración, también no queda muy buena, porque eso significa que, ¿cierto?, hacen todo de forma desordenada, y si pasó una vez, ¿por qué no les puede pasar a todos los trabajadores? Y ahí empieza una mala imagen de la empresa. ¿Okay? Entonces siempre hay que estar ordenadito, muy controlado, teniendo muy en cuenta la actualización de los datos, porque, por ejemplo, ¿cierto?, no todos los meses un trabajador va a hacer 10 horas extra, un mes pueden ser 5, el otro mes pueden ser 10, el otro 12, después baja a 4, ¿cierto? O puede que no tenga ninguna. Entonces, la cantidad de horas extra uno tiene que tenerla muy clarito, ¿cierto? Y como uno la calcula, la mayoría de las empresas tiene, ¿cierto?, un control de hora de llegada y hora de salida. Entonces ahí, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad de horas que la persona está en la empresa, se le va calculando si es que tuvo horas extra o no tuvo horas extra. Hay algunas empresas que por política no pagan horas extra, ¿cierto? Que la persona se quede todo el día dentro, no pagan, ¿ya? Pero no es legal, pero ocurre. Y hay otras empresas que son absolutamente, ¿cierto?, muy claras en pagar todo lo que signifique adicional. Así que por lo tanto va a depender obviamente de la empresa en la cual uno trabaje, pero lo típico y lo legal es que si una persona trabajó más de 45 horas, todo lo que la cantidad de horas adicionales se tiene que pagar por horas extras. ¿Okay? Y por otro lado, le tengo que hacer los descuentos que corresponden, ¿cierto? En la AFP que esté, porque depende también el descuento de en qué AFP está. Porque hay algunas que cobran, por ejemplo, un 13%, las otras cobran un 12% y algunas un 14%. Entonces va a depender de la empresa en la cual esta persona esté, en qué AFP, el porcentaje de descuento que va a tener. En salud no hay problema porque es un 7%, da lo mismo, ¿cierto? FONASA, lo que sea, 7%. Y la FC también no hay problema porque es muy chiquitito, es un 0,6%, o sea, la nada misma, y que se descuentan todos los meses. Y como te comentaba, ¿cierto?, el anticipo, que eso es voluntario, por lo tanto yo quiero que me anticipen de mis 600.000, por ejemplo, que me anticipen 200.000 o 100.000, ¿cierto? Esa cantidad la pongo yo como trabajador y es lo que tiene que aparecer en mi liquidación de sueldo. Y una vez que tengo todos los descuentos, ¿cierto?, muy controlados, y tengo todos los saberes muy controlados en la empresa, ahí va a aparecer, ¿no es cierto?, este asunto de los pesitos que yo me llevo para la casa, ¿cierto? Que para todos es muy importante, que ojalá esto sea bastante gordito, ¿cierto? Por lo tanto, por eso que estoy haciendo los signos de peso bastante gorditos para que sean harto dinero. Eso es, ¿cierto?, con respecto al tema de una liquidación de sueldo. No sé si tienes alguna duda, María Alejandra, o te quedó relativamente claro lo que te presenté. Vale. Ok, María Alejandra. Perfectillo. Ahora, lo que yo te voy a mostrar es lo que en la PPT del aula virtual estaba, ¿cierto? Lo que se supone uno cuando utiliza un programa, ¿cierto?, un software de remuneraciones, de administración de recursos humanos, te permite que todo se haga más rápido, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un solo trabajador, no tengo ningún problema hacerlo, ¿cierto?, en una hojita, poner el total a ver, sumar, después lo descuento y lo pongo en líquido pago. Pero si, ¿qué pasa si tengo 100 trabajadores o tengo 1000 trabajadores? Ya la cosa se complica porque tendría que tener con no sé cuántas personas trabajando, ¿cierto?, para que me hagan todas las liquidaciones de sueldo. Entonces, para no complicarse con eso, las empresas, ¿cierto?, contratan ¿te acuerdas de la primera clase cuando hablamos del ERP? ¿Cierto? Que es un programa que me facilita la planificación de todos mis recursos empresariales. Y dentro de ellos tenemos el módulo de remuneraciones o el módulo de, ¿cierto?, recursos humanos, que es justamente para confeccionar de una manera mucho más rápida, más expedita, las liquidaciones de sueldo, ¿ya? Entonces yo voy a dejar de compartir en este momento la pizarra y te voy a mostrar lo que se entiende había como PPT en la semana, ¿cierto? Que decía ahí que era el módulo de nómina o de remuneración. Entonces voy a ir a compartir la pantalla
y va a aparecer, ¿cierto? Ahora un PPT que dice módulo de nómina. ¿Lo estás viendo, María Alejandra? Ok, perfecto. Entonces dice módulo de nómina. La nómina es un sinónimo de remuneraciones, ¿cierto? De pago de sueldo, en otras palabras. Entonces, cuando yo ingreso dentro de mi ERP, que es el programa que me permite administrar de una manera mucho más sencilla una empresa, tengo varios módulos, ¿cierto? ¿Te acuerdas que vimos el módulo de ventas, que también hay de compra, que hay de inventario, que hay de contabilidad, y por lo tanto, ¿cierto? También hay uno que se llama nómina en este software, no se puede llamarse remuneraciones o liquidaciones de sueldo, pero en este programa de Fontana se conoce con el nombre de nómina, y el nombre de nómina es el que me permite, ¿cierto? A mí confeccionar las liquidaciones de sueldo de todos mis trabajadores. Entonces acá, cuando uno ingresa al programa, aparecen varios módulos, ¿cierto? Los módulos están aquí señalados como ventas, el módulo venta. Tengo también otro módulo que se llama compras. Hay un módulo que se llama inventario, otro que se llama tesorería, y bueno, ¿cierto? Nómina, y otro que se llama contabilidad. Este último siempre está porque con este me permite configurar mi software, mi programa, de acuerdo a los datos que yo quiero que aparezcan en la empresa, ¿cierto? Por lo tanto, eso sirve solamente de configuración. Si tú te fijas, como vamos a ver el módulo nómina, lo que tengo que pinchar justamente es módulo nómina, y uno pincha acá y aparece, ¿no es cierto?, una segunda pantalla, que espero que aparezca. Voy a borrar todos los monitos que hice porque aquí no pescan, no hay nada que ver. Entonces me meto en el módulo nómina, y cuando yo pincho en nómina se me aparece esto, que dice acá, nómina, en el lado izquierdo. Empleados, movimientos mensuales, liquidación, informes y así para abajo. Entonces, de acá yo tengo 4 importantes ítems que puedo chequear en mi programa. ¿Cuáles son? Empleados. ¿Para qué me sirve? Ahí lo vamos a ver. Empleado, cuando yo pincho en empleado, se me genera esto, que yo puedo ingresar un nuevo empleado. Estoy ingresando un trabajador. Yo contraté recién el programa o tengo un trabajador nuevo y lo tengo que incorporar a la nómina, ¿cierto?, de trabajadores de la empresa. Entonces, ¿dónde voy? Nómina, empleados, pincho acá y me aparece nuevo en verdecito. Cuando yo pincho, ¿cierto?, o clico aquí en nuevo, que es el ítem verde, se me abre este asunto que dice, seguimos en nómina, empleado, y ahora dice ficha, después dice contrato, y después dice personal. Entonces, cuando uno pincha en el programa de Fontana ERP, nómina, empleado, que es el primero que aparece al lado izquierdo, ¿cierto? El primer clic, empleado, se me abren 3 ventanas. Una que se llama ficha, otra que se llama contrato y otra que se llama personal. En ficha, lo que yo tengo que ir haciendo es llenando los datos de la persona. El root, si el contrato normal, ok. ¿En qué centro de negocio? El centro de negocio, por ejemplo, puede ser que trabaja en administración, en gerencia, en logística, en, no sé, construcción, cualquier cosa. Yo pincho, pongo, por ejemplo, aquí pusimos todos, como aparece en GG, son gerencias, que trabajan en el área de gerencia. ¿Ya? Y los datos básicos, el nombre, el apellido, los 2 apellidos y su fecha de nacimiento, ¿cierto? La ficha del trabajador. ¿De dónde sacamos esos datos? Del contrato, ¿cierto? Que en el contrato dice entre don Luis Quiñones y la empresa tanto, representaba a tal persona, se genera tal contrato y dice, se empieza a decir que don Luis Quiñones, ¿cierto? Ruth tanto, casado, por ejemplo, profesión, después en qué lugar donde vive, todos esos datos aparecen ahí y yo los saco
del contrato voy llenando mi ficha. Después necesito, por ejemplo, me piden la dirección, porque es muy importante disponer de la dirección del trabajador, porque si la empresa le quiere mandar una carta certificada o le quiere mandar alguna información, ¿cierto? Se lo tiene que enviar a su dirección legal. Y por lo tanto, tiene que aparecer la dirección del trabajador. Y también los datos del banco, si los tuviera, o puede ser una cuenta RUT del Banco del Estado, para hacerle la transferencia electrónica, ¿cierto? Porque hoy en día ya nadie está pagando con dinero en efectivo ni con cheque, sino que todo es por transferencia. Entonces, una vez que yo lleno todos los datos del trabajador, que en la primera parte donde decía ficha, ¿cierto? Que son los datos básicos, nombre, dirección, estado civil, en qué FP está, cuál es su dirección, cuál es su cuenta corriente, grabamos. Aquí, ¿cierto? Pinchamos acá y yo grabo los datos recién incorporados de mi trabajador. Y cuando pincho, me aparece automáticamente lo siguiente, que tengo que seguir avanzando y ahora se va de ficha, se me fue a personal, o sea, a otra área de la primera parte que es empleado. ¿Ok? Entonces yo pongo aceptar porque tengo que seguir incorporando los datos y me empiezan a aparecer otros datos que tengo que llenar del trabajador. Si es extranjero, si tiene APB, ¿cierto? Si no tiene APB, no simplemente no aplica, no tiene, y seguimos avanzando. Después me dicen contrato indefinido, y aquí yo coloco cuánto gana la persona en colación, cuánto gana en movilización, si aplica gratificación, ¿cierto? Como te comentaba, la mayoría de las liquidaciones de sueldo acá en Chile sí tienen gratificación, porque la gratificación se paga en forma mensual. ¿Cotiza el 7% de salud? Sí. ¿Cierto? ¿Tiene algún plan de salud? No. Entonces ahí uno va llenando, de acuerdo a la información del trabajador, los datos del trabajador. Y esa es la gracia del programa, que yo voy llenando paso a paso todos los datos de mi trabajador. Finalmente, ¿cierto? También me pide, por ejemplo, si tiene algún plan de salud. No, no tiene, porque uno puede tener algún plan por ahí. Y me piden saldo promedio, y en este caso si dijimos que ganaba 1.000.000 de pesos, por ejemplo, y qué tipo de trabajador activo, o sea, el personaje está en activo, no está con permiso ni con goce de sueldo, sino que está trabajando. Y nuevamente, siempre es importante en el programa de Fontana, todo lo que uno ingrese, grabarlo y que aparezca grabación con éxito, porque si no, significa que no se grabó, y si no se grabó, todo el trabajo que uno hizo se perdió, ¿cierto? ¿A quién no le ha pasado que de repente está en un Word, en un Excel trabajando, pasa algo y se me borró todo, tengo que hacer todo? No. Bueno, aquí pasa lo mismo. Si no tengo la certeza, la seguridad de que lo que yo hice está grabado, estoy complicado, porque lo más probable es que no esté grabado. ¿Ok? Entonces, siempre al final, cuando terminan todos los cuadritos y aparece la palabra grabar, uno tiene que grabar. Pinchamos grabar y me aparece, ¿no es cierto?, lo siguiente: registro grabado con éxito. O sea, está todo perfecto, ya ingresamos los principales datos del trabajador, ¿cierto? La ficha y el tema de si tenía PB, la colación que le pagamos, el sueldo promedio, si tiene cargas familiares, todo se incorpora ahí. ¿Ok? Entonces colocamos, está el registro con éxito, ponemos a aceptar. Y una vez que aceptamos, ¿cierto? Me doy cuenta que acá, ¿cierto? Yo acepté, por lo tanto está registrado, y me voy a ver si efectivamente aparece mi empleado. Y ahí está, ¿cierto? El empleado que yo incorporé, me aparecen ahora ya en un registro, que ya están ingresados al interior del programa, y por lo tanto puedo hacer la gestión de comenzar a preparar su liquidación de sueldo. Eso es lo importante. ¿Ok? Entonces, cuando yo veo que está ok el sistema, ¿cierto? Lo tengo ahí, se me abre la ventanita con todos mis trabajadores, en este caso hay solamente 2, ¿cierto? ¿Qué es lo que hago? Como me interesa terminar, primero partimos con la ficha, que ya la completamos, después nos fuimos a personal, ahora me falta la tercera parte de empleados, que son el contrato. ¿Y qué aparece en el contrato?
¿cierto? Contrato normal, la fecha de ingreso, 1 de enero del 2020, por ejemplo, la fecha de ingreso a la empresa. El cargo que tiene, bueno, yo lo puse jefe de planta, y el sueldo base, ¿cierto? Nuevamente repetimos, 1.000.000. Y nuevamente grabar, ¿cierto? Lo más importante, grabar. Una vez que uno pinche grabar, si aparece esto que está registrado con éxito, le dice, menos mal, se logró, ¿cierto? La grabación, y ya tenemos todos los datos relacionados con el empleado, su ficha, ¿cierto? De acuerdo a lo que aparece acá, la ficha está completada, el contrato lo completamos y la parte personal lo completamos. Entonces ya hemos ido avanzando y tenemos todo registrado con éxito. ¿Qué significa eso? Que yo ahora me puedo ir a la segunda parte de nómina, del módulo nómina, donde dice ahora pinchar aquí movimientos mensuales. ¿Cierto? Que antes pinchábamos empleados, ahora bajamos uno, movimientos mensuales, porque lo que pasa es que en la parte de empleado lo que se ingresa son los datos básicos del trabajador. ¿Te acuerdas? Su nombre, su dirección, su apellido, cuándo nació, cuándo ingresó, lo que gana, colación, movilización, todos esos datos básicos. Pero en el mes en particular, ¿cierto? Una persona puede haber tenido una parte de hora extra, puede haber tenido algún descuento especial, puede haber tenido, por ejemplo, en el mes de diciembre, que ¿cierto? Se supone, algunas empresas pagan aguinaldo de Navidad, entonces tienen distintos haberes y distintos descuentos que pueden pasar específicamente en un mes en particular. Pero eso uno tiene que irse a movimientos mensuales, lo que va a pasar en este mes. Entonces uno pincha ahí y se me abre primero, dice aquí valor informativo. Los valores informativos son estos que aparecen aquí, me fui acá. ¿Qué es lo que aparece? ¿Cuál es la renta mínima? Lo que se paga por tramos familiares. Entonces, lo que yo tengo que hacer es acá, voy acá, me adelanté mucho, ¿cierto? Aquí me meto en movimientos mensuales. Cuando me meto en movimientos mensuales, yo tengo que incorporar dentro de la licencia todos los parámetros. Por ejemplo, dice ahí, sueldo mínimo. Bueno, no se alcanza a ver, pero 326.500. ¿Cuánto echamos en la carga familiar 1, echamos 2, echamos 3? Entonces, todos los datos que aparecen del programa me permiten generar la liquidación de sueldo. Porque, por ejemplo, si la persona tiene una carga familiar, ahora el programa sabe cuánto le tiene que pagar por una carga. Si tiene dos, cuánto le paga por dos. Cuánto es el sueldo mínimo, todos esos datos yo los ingreso y le pongo grabar y me aparece grabado con eso. Ahora yo tengo la licencia preparada para trabajar, porque tengo los datos básicos del trabajador, tengo los datos de los parámetros y ahora voy a ingresar acá en movimientos por empleado, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo hice en el mes de noviembre, pinchamos acá y llamamos, ¿cierto? Acá pinchamos, como decía, movimientos por empleado, vamos a llamar a los trabajadores que yo tengo y cuando los llamamos, dice, ¿quiere rescatar la información de ese empleado? Claro, porque eso es lo que necesito. Pinchamos que necesito que me actualicen la información de mi empleado, me la actualiza y me aparecen aquí ahora, aquí insisto, grabamos con éxito. Aquí donde yo necesito la información de mi empleado y aquí me aparece algo nuevo, ¿cierto? Que tengo que ingresar porque esto es particular del trabajador en el mes, por ejemplo, de diciembre. Si tuvo algún ausentismo, o sea, por ejemplo, faltó porque estuvo enfermo, ¿cierto? Tuvo una licencia médica, o porque tuvo algún permiso especial. Entonces aquí, bueno, uno va colocando si tuvo ausentismo, día no contratado. Aquí uno pone el anticipo de sueldo, que es la cantidad de dinero que la persona va a recibir, ¿cierto? Y ahí voy llenando más datos, voy avanzando, y después, ¿cierto? Me habla de que tengo que volver a grabar. Entonces yo aquí pongo algo más concreto. El anticipo de la persona, si tuvo algún descuento especial, si faltó algunos días a trabajar para que obviamente no se les paguen esos días, pero en este caso está todo funcionando ok, la persona, vamos a suponer, trabajó 30 días y
bajamos y grabamos, ¿cierto? No te olvides que siempre hay que grabar. Ok, grabamos, ¿qué me dice? Grabamos con éxito. Entonces ahora ya tenemos todos los datos del trabajador, tenemos todos los datos adicionales que le incorporamos en el mes, por ejemplo, cuántas horas extra tuvo, le incorporamos si tuvo un anticipo, le incorporamos, por ejemplo, si va a tener un bono de Navidad, entonces le agregamos todo lo nuevo del mes. Una vez que le agregamos todo lo nuevo del mes, estamos en condiciones de ir a la tercera parte. Primero teníamos empleados, donde ingresábamos los datos del trabajador. Segundo, teníamos movimientos mensuales, donde le aplicábamos todos los movimientos del mes, ¿cierto? Horas extras, si tuvo algún aguinaldo especial, si tuvo alguna colación especial, todo eso lo vamos agregando, con algún anticipo, etcétera, y terminamos ese proceso, ya se grabó todo, por lo tanto ahora yo puedo ir a la parte de liquidación. ¿Qué significa eso? Que le vamos a hacer la liquidación de sueldo, ¿ok? Le vamos a pagar a la persona. Entonces, pinchando en liquidación, que es el tercer punto de nómina, ¿cierto? Me parece que yo quiero que sea una boleta de liquidación, porque se me abre esta pantalla, ya estamos en nómina, liquidación, me dice cálculo de liquidación, específicamente del mes de noviembre, porque como digo, esto lo hice el mes pasado. Ok, digo, perfecto, quiero que me calculen la liquidación, ¿cierto? Y pincho ahí, después me aparece, seleccione qué tipo de boleta, selecciono lo que dice liquidación de sueldo del mes de noviembre del año 2020, pincho donde dice noviembre del 2020, ¿cierto? Todos mis trabajadores, bueno, ahí dice imprimir, pero si yo imprimo, ¿cierto? Y estuviera conectado a la impresora, empezaría la hoja, o si yo estoy frente al computador nomás, me aparece finalmente la liquidación de sueldo. Y ahí está, ¿cierto? El nombre, el cargo, la AFP, en qué se prestar, los valores, cuándo, en qué parte trabaja, contrato normal, cuándo ingresó, y ahí está. Sueldo base, gratificación, hora extra, total disponible. ¿Cierto? ¿Te acuerdas lo que la hojita blanca al principio? Esta es la misma que aparece acá ahora, donde va por partes. ¿Cierto? Sueldo base, que es el típico, la gratificación que aparece acá, las horas extra, acá, como no tiene ningún bono, no aparece nada, y aquí aparece, ¿cierto? Todo eso se tiene que sumar y me da el total imponible, que es la primera sumatoria. Después sigo con los no imponibles. ¿Te acuerdas que era la colación? Ahí está. La movilización, ahí está. Y en este caso, como la persona gana más de 1.000.000, ¿cierto? O mínimo 1.000.000, no tiene cargas familiares porque en Chile la persona que gana sobre 700.000 pesos no le pagan por carga. Pero una persona que gana sobre 700.000 no le pagan por carga y más encima tiene que pagar impuestos. ¿Ok? Entonces, tenemos solamente colación, movilización, sumamos esos dos, me dan los no imponibles y el total disponible más no disponible me da, ¿cierto? El total, a ver, que está aquí. ¿Ok? Eso sería, ¿te acuerdas que yo le puse se separan dos? Ese sería mi lado izquierdo, la cantidad de dinero que yo me llevaría. ¿Cierto? Aproximadamente 1.600.000, pero no se alcanza a ver muy bien, pero más o menos eso es lo que dice. Bueno, pero como te comentaba, ¿cierto? Lamentablemente no me lo puedo llevar todo para la casa. ¿Por qué? Porque empiezan los descuentos. AFP, salud, AFC, ¿cierto? Después totales, leyes sociales, que la sumatoria son 3, ahí está. Después los descuentos, que es el impuesto a la renta, ahí está. Los voluntarios, anticipo, ahí está. ¿Cierto? Y después dice total descuento, sumamos este más todo lo otro y me da un total de descuento. Una vez que tengo el total haberes con el total de descuentos, ¿cierto? Lo que uno saca, obviamente, como contrapartida es el total líquido a pago, ¿cierto? Que es lo que la persona finalmente se va a llevar para su bolsillito. Entonces, si tú te das cuenta, la función, el trabajo que realiza el Departamento de Recursos Humanos, ¿cierto? Confeccionando una liquidación de sueldo, no es menor, porque tiene que preocuparse que todos los detalles que aparezcan en la liquidación de sueldo sean los correctos. ¿Cierto? No puede haber
ningún trabajador que se le esté pagando de menos o que se le esté pagando de más. Se le tiene que pagar siempre lo justo, ¿no es cierto? Y eso es una buena imagen que la empresa va a entregar a sus trabajadores y todo va a funcionar perfecto porque los trabajadores van a estar contentos porque los descuentos que se les hicieron son los que corresponden, los saberes son los que corresponden y en definitiva, ¿cierto? La empresa, teniendo a los trabajadores todos trabajando de una manera armónica, va a ganar también porque se va a fabricar mejor, el producto va a salir de mejor manera, los vendedores van a andar contentos vendiendo en la calle, y eso va a significar que la empresa esté prosperando. ¿Ok? De acuerdo entonces, María Alejandra, a lo que se mostraba esta semana en el aula virtual, ¿no es cierto?, a través de los PPT, esto es lo que había que conversar, ¿cierto?, de alguna manera presentar para decir, mira, el Departamento de Recursos Humanos es muy importante porque se preocupa de las personas es el factor que mueve, ¿cierto?, que le da vida, que le da dinamismo a la empresa, por lo tanto yo a esa persona la tengo que tener contenta, motivada, incentivada a trabajar. Y para ello, qué mejor que darle, ¿cierto?, un buen retorno a su trabajo, ¿cierto?, una buena remuneración, y que la remuneración esté muy bien definida, muy bien confeccionada, todos los detalles que aparezcan y que la persona gana perfectamente estén ahí, ¿cierto?, como mínimo sueldo base, mínimo la gratificación, total de horas extras, ¿cierto? Se suma la colación, la movilización, cargas familiares si tiene, y ahí se le suman todos, ¿cierto?, los haberes. Y por otro lado empezamos con los descuentos, para que los descuentos sean realmente efectivos y que la persona, ¿cierto?, se dé cuenta que, ok, perfecto, estos descuentos están bien y el líquido de pago es lo que realmente me corresponde y uno se va contento, señor, contento para la casa, ¿ya? Así que eso es lo que te quería mostrar, María Alejandra. No sé si tiene alguna duda, tiene alguna consulta. No, profe, muchas gracias. Disculpe que me haya conectado tarde. No, tranquila, no te preocupes, porque lo importante es que igual me sirvió porque avancé, ¿cierto? Hice el cuadrito, por lo tanto, después cuando llegaste, pudimos conversar. María Alejandra, ¿tú de qué parte que eras? De Estación Central, Región Metropolitana. Estación Central. Mira, lo que pasa, te lo hago como comentario, ¿cierto? Si tú lo deseas, obviamente, es que ENAC me solicitó, ¿cierto?, que si te podía pedir el correo electrónico porque te quieren mandar unos documentos, o sea, te quieren mandar información. Tu correo Bueno, electrónico. ¿Ah? ya se lo escribo por el chat. Eso, escríbelo por el chat y yo se lo doy después a mi colega para que te mande la información, porque te quieren hacer algunas consultas relacionadas con tu interés en ENAC. Hay que ser honesto, ¿cierto? Eso es. ¿Ya? Entonces, Ya. escríbelo en el chat, por favor. Ya, ahí lo escribí. Espérate, a ver. Ah, déjame darlo. María Martínez Robles, ¿cierto? Martínez con Z, Robles 2004 @gmail.com. Ya. Ok, María Martínez Robles 2004 @gmail.com. Perfecto. Entonces, yo le voy a entregar estos datos, ¿cierto?, a mi colega de ENAC para que te mande la información que quieren consultarte con respecto a... ¿tú estás en tercero o cuarto medio? No me acuerdo. Tercero medio. Tú es la que está en tercero medio, que te gusta administración, ¿cierto? Pero súper bien, me gusta que en tercero medio ya tenga interés, motivación como para poder realizar alguna actividad de administración. Una consulta, ¿tú estás estudiando en algún colegio técnico o colegio humanista? Técnico. Ya, porque de repente hay algunos colegios técnicos que tienen convenio con ENAC. Entonces, cuando uno sale de cuarto medio de colegios técnicos, de algunos colegios técnicos, el alumno entra en segundo año, o sea, se ahorra el primer año, así que no deja de hacer, es muy, muy importante, muy interesante, y uno saca su carrerita en
2 años en vez de 3, o 1 año y medio. Así que súper bueno que esté estudiando en ese colegio técnico, ¿ya? Así que eso es lo que quería mostrarte, María Alejandra. Te agradezco tu participación. Gracias por tu tiempo y por estar escuchando. ¿Ok? Ya, muchas Que esté gracias a bien. ustedes Chao, por María la Alejandra. clase. Vale, que esté bien. Cuídate mucho. Chao, Chao, un chao. gusto. Igual a ustedes, saludos. Gracias. Adiós.